Bueno, vamos a arrancar con los descongestivos. ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que era la congestión nasal? Que era obviamente cuando toda la parte interior de la nariz, la mucosa, estaba. ¿Qué? ¿Qué le pasaba a la mucosa? ¿Qué es lo que producía la congestión? ¿Alguien se acuerda? La inflamación de la mucosa. Más que la inflamación, ¿qué era lo que había? Los cornetes Cornetes no se inflamaban. Sí, pero ¿por qué? ¿Se acuerdan? por la vasodilatación, algo así. Exactamente, ¿eh? Como que había vasodilatación en esa zona y al haber vasodilatación en esa zona lo que ocurría era que como que se hinchaba y al hincharse obstruía el paso del aire. Estaba más dada por una vasodilatación que por una inflamación como la que nosotros vimos a principio de año de lo que trataba la inflamación. Entonces, obviamente, la mayoría de los fármacos que se van a utilizar como descongestivos van a tener un efecto vasoconstrictor. Si yo tengo una vasodilatación, necesito provocar una vasoconstricción para que esos vasos sanguíneos se cierren, raje toda la sangre que anda por ahí dando vuelta, hinchando, digamos, todo este tejido, y se vuelve a permeabilizar la vía aérea. Y acá estamos hablando obviamente de congestión nasal. Ya sabemos que la congestión nasal es bastante molesta, que no permite una buena respiración. La respiración obviamente se va a suplir por boca, pero a todos nos ha pasado que cuando tenemos la nariz demasiado tapada, que no podemos respirar bien por la nariz, que terminamos respirando por la boca, se termina secando la boca, es bastante molesto, no se puede comer y respirar a la misma vez, no se puede hablar y respirar a la misma vez, es bastante molesto, ¿no? Dice agonistas alfa adrenérgico. Recuerden que alfa adrenérgico significa que va a actuar igual que la adrenalina, o sea, como el simpático, a nivel de los receptores alfa. Y si recordamos, el simpático en algunos territorios producía vasodilatación, en otros territorios producía vasoconstricción, y precisamente en esta zona va a producir vasoconstricción. Dice, mecanismo de acción de los simpaticomiméticos. Simpaticomiméticos obviamente es porque actúan igual que el simpático. Bueno, obviamente es porque en la zona, en la zona de los cornetes, en la zona de la nariz, la adrenalina o cualquier sustancia que tenga una acción simpático-mimética, o sea, que actúe de la misma manera que el simpático, va a provocar una vasoconstricción. Y se acuerdan que teníamos dos tipos de descongestivos. Teníamos los descongestivos tópicos y los descongestivos sistémicos. Sistémicos era porque obviamente se administran vía oral. Dentro de los tópicos teníamos a la fenilefrina, xilometazolina, oximetazolina, nafazolina, tramazolina. El más conocido pero que seguro el que más se vende es la nafazolina. Las famosas gotitas para la nariz que uno se pone y mágicamente podemos volver a respirar. La fenilefrina también viene de esa manera.
Pero ¿se acuerdan cuál era el efecto adverso más importante con respecto a los descongestivos tópicos? ¿El efecto rebote? Exactamente, el efecto rebote. ¿Mm? Los descongestivos tópicos tienen cosas que son muy buenas. Como por ejemplo, como es tópico, actúa ahí en el momento, actúa muy rápido. Actúa muy, muy rápido. Eso es, digamos, a favor. Y cuando uno tiene la nariz tapada ya sabe que destapársela es fundamental. Actúa muy rápido, como contra, aparte del efecto rebote, también tiene que el efecto dura poquito tiempo. Entonces tengo que volver a usarlo, y volver a usarlo, y volver a usarlo, y volver a usarlo. Y este problema, digamos, esto de tener que volver a usarlo, volver a usarlo, volver a usarlo, tener que usarlo a cada rato, ya se termina convirtiendo también en molesto, y es lo que provoca precisamente el efecto rebote. Si yo lo uso una sola vez, porque tengo la nariz re tapada y no puedo respirar, me aplico unas gotitas de nafasolina o cualquiera de ellos. Yo nombro la nafasolina porque es el más conocido y el que seguramente todo el mundo va a ir a buscar sin receta a la farmacia. Me pongo me pongo unas gotitas de nafasolina y se me destapó la nariz, ya está, se terminó la historia. No me va a producir efecto rebote. Pero si yo lo estoy usando a cada rato, lo estoy usando a cada rato, lo estoy usando a cada rato, obviamente, o sea, cuanto más veces lo use, más fácil es que se produzca el efecto rebote. Y encima, como este problema del efecto rebote, se me va a volver a tapar la nariz y se me va a volver a tapar la nariz y voy a seguir usando las gotitas. Es como una especie de círculo vicioso, que quiero, mejor dicho, no es que las dejo, quiero dejar de usarlas porque ya está, supuestamente ya se me descongestiona la nariz, sácate, cuando las dejé de usar otra vez la nariz tapada. Entonces es vuelta a lo mismo, vuelta a lo mismo, vuelta a lo mismo. Siempre las recomendaciones son, obviamente, tratar de usarlas lo menos posible. Bien. Con respecto a los descongestivos sistémicos, fenilefrina, pseudoefedrina, fíjense que la fenilefrina está en los dos grupos. Se puede aplicar vía tópica o vía sistémica, o sea, tomarlo vía oral. Tanto la fenilefrina como la pseudoefedrina, la ventaja fundamental que tiene es que no producen efecto rebote. Cuando la dejo de tomar, chau, se terminó la historia. No se me va a volver a tapar la nariz. O sea, se me puede volver a tapar la nariz, pero porque todavía anda dando vueltas el por qué se produjo esa congestión. Pero no por el efecto rebote como ocurre con los tópicos. Y fíjense que ustedes que tanto la fenilefrina la puedo aplicar en forma tópica o en forma sistémica. Y yo les estoy diciendo que si yo lo tomo por boca, no me va a producir efecto rebote, pero si lo aplico en la nariz, sí me va a producir efecto rebote. Es loquísimo, pero así ocurre. La pseudoefedrina quizás es la más conocida, suele tener también un efecto psicoestimulante. Otra de las ventajas que tiene los sistémicos es
que la duración del efecto. La duración del efecto suele durar bastante más tiempo de lo que actúan los tópicos. Una desventaja, una de las pocas desventajas que tienen, es que tardan en hacer efecto. Ahí voy al chat, que veo que hay, no sé si consultas, preguntas, o acotaciones. Suele tardar en hacer efecto. Tarda mucho más que un descongestivo tópico. Y otra de las cosas que también hay que tener cuidado es con las personas que tienen hipertensión o cualquier tipo de patología cardiovascular. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, volvemos al principio. Tienen la misma acción que tiene el simpático. Ya sabemos que el simpático en algunas zonas, vuelvo a repetir para grabarlo, en algunas zonas el simpático vasocontrae y en algunas zonas el simpático vasodilata. A un hipertenso, hay que tratar de no vasocontraerle nada. ¿Se acuerdan la formulita esa que habíamos visto? Que presión arterial era igual a frecuencia cardíaca por resistencia periférica. Y que la resistencia periférica estaba dada por la disminución de los calibres de los vasos o por el aumento del volumen. Bueno, si yo produzco una vasoconstricción, voy a aumentar la resistencia periférica. Si una persona ya tiene de por sí la presión alta, con esto se la puedo subir más. Por lo general, obviamente, están contraindicados en personas con hipertensión. Pero ojo, los sistémicos, los tópicos no, porque los tópicos actúan ahí y nada más. A ver, vamos al chat. Sí, es lo que acabo de decir, Marian, que sube la presión. Ludmila que pregunta, ¿cuántas veces se pueden usar las gotas por día? Y el tema con las gotas, la cantidad de gotas por día es, o sea, no hay una posología donde yo diga ahí se puede usar hasta tanta cantidad de veces o cada tanta cantidad de horas. La realidad también es que va a depender mucho de la persona. Si la persona no puede respirar y está todo el tiempo agitada porque tiene la nariz muy tapada, hay mucha congestión y lo va a usar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es algo tópico, actúa en el lugar, no tiene prácticamente efectos adversos. Pero siempre, la recomendación va a ser tratar de usarlo lo menos posible. No tengo un número de veces en el cual yo pueda decir esto es lo correcto. Porque vuelvo a repetir, va a depender mucho de qué tan congestionada esté esa nariz. Bien, ¿alguna otra consulta con respecto a esto, a descongestivos? De nada, Lu. Profe, Sí. entonces la diferencia sería entre los fármacos para la alergia, en el caso de, no me acuerdo bien el fármaco, que si tomabas de más te agarraba somnolencia. En este caso sería si usas de más te puede agarrar el efecto de rebote, en el caso de los tópicos. Sí. El que nombrabas era la cetericina. La cetericina que si se toma, o sea, no es que se tome una dosis
más alta porque se me cantó, digamos. A veces el médico también indica una dosis más alta porque la dosis no alcanza. Y ahí es donde provoca somnolencia. Acá sí, obviamente, cuanto mayor sea la dosis, y acá no hablamos mucho de dosis porque en realidad va a depender más de la cantidad de veces que se aplica más que de la dosis. Porque la dosis va a ser siempre la misma, porque esto se va a dosificar en gotas. Una gota tiene o sea, 0,05 mililitros. Habría que ver en qué concentración está la nafazolina en esos 0,5 mililitros para poder saber más o menos cuál es la dosis. Pero independientemente de eso, esto está más relacionado con la cantidad de veces que se usa, más que con la dosis. Pero sí, si queremos hacer una comparación, básicamente es lo mismo. Y con respecto a eso, obviamente, te va a producir efecto rebote si estás acostumbrado a usarlo en forma habitual. Si lo usas una vez cada tanto, no lo va a provocar. Pero bueno, antes de pasar a los fármacos para la tos, quiero que veamos y que hagamos una especie de cuadro comparativo entre los tópicos y los sistémicos. Tópicos, obviamente, local. Sistémico, vía oral. Con respecto a la efectividad, a qué tan efectivo es uno u otro, los dos son igual de efectivos. Descongestivo tópico actúa muy rápido. Descongestivo sistémico tarda en hacer efecto. El descongestivo tópico, el efecto desaparece muy rápido. En los descongestivos sistémicos, el efecto suele ser duradero. Los descongestivos tópicos provocan rebote, efecto rebote. En los descongestivos sistémicos no hay efecto rebote. Y con respecto a las contraindicaciones, los descongestivos sistémicos están contraindicados, o por lo menos desaconsejados, en pacientes con hipertensión, y los descongestivos tópicos no. Un hipertenso los puede usar tranquilamente. Recordemos cuáles son los nombres. En el caso de los tópicos, fenilefrina, nafazolina, que son los dos más conocidos. Y entre los sistémicos, fenilefrina, pseudoefedrina. Este pequeño resumen y comparación que acabo de hacer, adivinen por qué lo hice. Porque es importante. Lo va a tomar. Ambas cosas, porque es importante, como dijo Gladys, y también es lo que voy a tomar, como dijeron el resto. Bien. Recuerden que existe lo que se denomina una rinitis medicamentosa. ¿Cuáles son los fármacos que más frecuentemente provocan rinitis medicamentosa? Que son precisamente los anticonceptivos orales, antihipertensivos, y aspirina. Bien. Y ya después arrancamos con la tos, que lo vamos a dejar para la reunión
siguiente, porque nos quedan minutos, y si no se nos va a cortar, como de costumbre. Así que bueno, ¿alguna duda con respecto a descongestivos? Miren que esto es de todos los días en la farmacia, descongestivos. Sobre todo en la Profe, época, sí, a mí no me quedó claro, ¿el tópico y el sistémico para los dos las contraindicaciones para hipertensión? no. El sistémico sí, el tópico no. Porque el tópico actúa en el lugar, no ingresa al torrente sanguíneo, o sea que va a producir una vasoconstricción únicamente en la mucosa de la nariz, pero no en el resto del cuerpo. Así que si un hipertenso se le tapa la nariz, tranquilamente puede usar un tópico, pero sería preferible que no un sistémico. Ahora quedó un poquito más claro, Inés. Sí, sí, ahora sí. Genial. Genial. Antes que me olvide, y ya me olvidé. Ahí está. Muchos de los descongestivos sistémicos vienen combinados con otros fármacos en todos los medicamentos que se denominan antigripales. Cura Plus, Piripipi, bueno, hay un montón. Yo el único que me acuerdo el nombre comercial es el Cura Plus porque es uno de los más conocidos. En todos esos fármacos que vienen con la denominación antigripal, en el 90% de ese tipo de medicamentos tienen algún descongestivo sistémico. Por lo general, el que más tienen o el que más suelen tener es la pseudoefedrina. Si ustedes ven la Predual, me acordé de otro, si ustedes ven la composición de estos medicamentos, van a ver que en la mayoría dicen que tiene pseudoefedrina, suelen tener paracetamol, suelen tener o ibuprofeno, suelen tener también a veces algún antitusivo, suelen tener también, son unas mezclas bastante completas, por decirlo de alguna manera. Sí, ese, el Marian que pone que es un cóctel, el Cura Plus. Básicamente, y se los denomina antigripales, porque como la gripe no se cura, no hay ningún fármaco que mate al virus de la gripe y listo, nos curamos de la gripe, el tratamiento se hace sintomático. ¿Qué significa? Trato de hacer desaparecer los síntomas. La gripe tiene fiebre, le damos un ibuprofeno. Produce congestión nasal, le metemos un descongestivo. Produce dolor en el cuerpo, también para eso tenemos el ibuprofeno. Entonces, ojo con eso, con los antigripales y los hipertensos. Buen fin de Mariam, pasarla lindo. ¿Quedó claro eso? ¿Por qué hay que tener cuidado con los antigripales que supuestamente nosotros los tomamos para la gripe? Sí, profe. Sí. Genial. Bien, ahora sí entonces, corto así descargamos el video y volvemos con tos.